Altura con Francisco Graue. Y te damos la bienvenida, Pancho. Muy buena tarde, buen martes. Hola, Beto, ¿cómo te va? Saludos a toda la audiencia de NTR. Pues hay una instrucción por parte del presidente para que los funcionarios encargados de el sector energético salgan a explicar la reforma eléctrica, pero pues uno se voló la barda y este es Manuel Bartlett, que para él las conferencias de prensa significan como tiro al blanco, ¿no, Pancho? Pues mira, ya pueden salir a explicarnos a todos. Lo único que yo quiero entender de don Manuel Bartlett es cuando dice que en la reforma eléctrica no se contemplan indemnizaciones a los afectados. Equivale a decir que si yo tengo un contrato con alguien y yo violo unilateralmente el contrato, no debo de indemnizar a aquel que perjudique. Bueno, me parece la declaración más absurda. Inmediatamente sale el senador Monreal, que andaba pescando en cualquier río, a decir a don Manuel que se modere. Pero al día siguiente, querido Beto, nuestro prócer de la cultura, Paco Ignacio Taibo II, dice que se chinguen. Con esas palabras, literalmente así se presentó en la FIL. Y entonces la pregunta es, según el régimen y los duros del régimen, ya nos chingamos todos, poniéndolo en su contexto y sus palabras, y teniendo mucho respeto por la audiencia, pero me parece que así no se trata un asunto de esa envergadura, salvo que el presidente Paco Ignacio Taibo así lo decida, ¿no crees? Claro, bueno, Pablo Taibo, escritor que además pues está probado que ha hecho muchos libros de familia muy culta, pues utiliza estas frases que ya le están dando el rostro a la cuarta transformación, ¿no, Pancho? Pues es que ¿sabes qué pasa? Es que al final del día, sí, es lo que quieren, que nos chinguemos. Yo le pido una disculpa a la audiencia y a ti por usar este término que no debería de usarse a través de un medio como este, pero no tengo más que reflejar la opinión de un altísimo funcionario del gobierno federal y muy cercano al presidente de la República. Entonces, a mí lo que me dejó claro que eso es exactamente lo que buscan. Y yo le diría a la audiencia que cuando salga este ejército de personas a explicarles la reforma eléctrica, pues les preguntemos, oigan, y cuando dicen que nos van a chingar, ¿cómo a qué se refieren? Es lo único que yo quisiera preguntar, porque una reforma de este tipo no es solamente que te aumente la factura de la luz, es que va a implicar una carestía para todos los mexicanos. Imagínate que además, Alberto, tú fuiste de esos ingenuos que creyendo en la reforma, la vigente, decidiste invertir en energías renovables, poner todo tu capital a trabajar, y que te digan que además te hicieron un favor y que te largues. ¿No te parece que estamos pateando el pesebre de la inversión extranjera? Supuesto, Pancho, y además no solamente el retiro de capitales que pudiera venirse durante los próximos 3 años, ¿no? Veremos si llega otro presidente y promueve otra reforma, pero por lo pronto en estos 3 años no solamente el retiro de capitales, podría haber una cascada de amparos y juicios que pondría en serio peligro a la economía mexicana en el pago de indemnizaciones y de multas, ¿no? No, es que además hay que acordarnos que dentro del Tratado de Libre Comercio que el presidente firmó hace un par de años y ratificó con Estados Unidos y Canadá, hay un apartado específico de energía eléctrica y un tratado internacional supone una ley supranacional obligatoria. Entonces, ¿cómo le vamos a explicar a los Estados Unidos que nos quedamos dentro del tratado pero hacemos lo que nos da la gana y además sin pagar? Por supuesto. Y además, aquí hay un punto fundamental porque de pronto revivió el Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y se volvió el jugador más importante de estas reformas, de esta discusión. Hoy el PRI pareciera tener en la mano la sartén de la oposición, ¿no, Pancho? Mira, el domingo fue un día muy importante en ese sentido, porque yo no había escuchado desde hace 3 años a don Manlio Fabio Beltrones hacer una declaración. Y sobre todo una declaración pues que tiene su fondo al final del día. Aparte acompañado de los últimos expresidentes, y parecería que en el PRI están librando una suerte de guerra civil de Alito contra todos. Yo creo sinceramente que Alito está tratando ahorita de sobrevivir dentro de su propio partido, y con las cuentas de su estado natal, que es Campeche, pues no las debe tener todas consigo,
con la actual gobernadora Sansores. Yo no tengo duda, Alberto, de que ayer fue un primer paso muy claro cuando en las comisiones de Hacienda se rechazó la ley de ingresos que se va a discutir el día de mañana en el Pleno. Si esto sigue así y se sigue polarizando la situación con el régimen, el presidente, claro, su reacción ¿cuál es? Pues mandar a sus perros de casa por delante, y ahí es donde ves a Taibo haciendo ese tipo de declaraciones, ya no digo desafortunadas, que además son vulgares, son absurdas, son de un talante abiertamente absurdo, que al final del día no dejan más que en ridículo al propio presidente de la República, que no debería de permitir que sus voceros, por muy extremos que sean, caigan en absurdos como los que están cayendo. Porque, pues bien dice el dicho popular, para hablar muy alto hay que tener la cola muy corta, ¿no? Bueno, y además, ahora resulta que en la miscelánea fiscal, todos los mayores de 18 años deberán tener un registro federal de causantes. Mi primera pregunta es, las razones que aduce la secretaria por temas de posibilidad en duplicación de personalidad, entonces ¿para qué tenemos el CUR, que es nuestra cédula de identidad nacional? ¿Cuál es el sentido? Segundo, imagínate a un muchacho de la Sierra Mije, al cual sus papás, que nunca han tenido un RFC, que posiblemente no tienen los documentos para hacerlo, ni las posibilidades para pagar las obligaciones que derivan de un registro como es el RFC, que es el declarar anualmente su situación fiscal. ¿De qué estamos hablando? Es decir, ¿de qué tipo de absurdo estamos hablando? En el tema de los autos chocolate, tan debatido, ¿cómo es posible que todavía estemos ante la debilidad del mercado, ante la posición de la entrada de automóviles hipercontaminantes, chatarrizar de nuevo el parque vehicular de nuestro país para regularizar lo irregularizable? Si tú trajiste un auto a México en condiciones violatorias de la ley, y te pongo en total ventaja ahora delante de los que venden autos de segunda mano legalizados de antemano o fabricantes de autos nuevos, ¿qué señal estamos mandando de impunidad a toda la gente? Ese es un país que debe regirse por leyes, no por caprichos. Pareciera, Pancho, que aquí se premia a quien no cumple con la ley y se atora, para hablar casi en términos de Paco Ignacio Taibo, se atora a quienes sí pagamos los impuestos, porque pues los jóvenes que estarán integrados al Registro Federal de Electores, pues al Registro Federal de Contribuyentes, son aquellos chavos que viven en las ciudades y que manejan algo de dinero, a lo mejor a través de una tarjeta adicional del papá o una tarjeta de débito, con el objetivo que los niños, que los jóvenes no traigan efectivo ante la inseguridad que vivimos en México, ¿no? Mira, esa realidad que describes, que concuerdo contigo, pero es una realidad de una capa social y de un número de muchachos absolutamente marginal en nuestro país. Los muchachos que hoy se tienen que trasladar en transporte público y que sus familias son de muy precarios recursos, como no han visto ni una tarjeta de este tipo otorgada por sus padres, ni la verán en mucho tiempo, desafortunadamente. Pero mi pregunta es, una vez que tú estás inscrito en el Registro Federal de Causantes, estás obligado, aunque sea, a declarar en cero. ¿Con qué tipo de educación previa, con qué tipo de capacitación vamos a incluir hoy a millones de mexicanos que no tienen preparación por su edad, por su condición económica o cualquier otra, para dar respuesta a un requerimiento de que en una situación fiscal de esta deriva? Es decir, ¿están conscientes de qué cara van a poner millones de muchachos mexicanos cuando les pregunte a alguien, oye, te vienen a buscar porque no declaraste tus impuestos a los 19 años? ¿Quién va a regular eso? No hay todavía una idea de cómo incluirlos. A los 18 años ya tienes una CURP, ya tienes la CURP, pero a los 18 años, ¿qué sacas?
la credencial de elector. No nos han dado el mecanismo de cómo va a ser la inscripción ante el sistema de administración tributaria. Entonces estaríamos pensando que la emisión de la credencial de elector podría traer consigo estas obligaciones fiscales, que sería realmente algo completamente tonto, por no decirlo menos. A mí, Pacheco, yo sí lo puedo decir porque creo que hay que tener la palabra correcta sin caer en los adjetivos del señor Taibo. Es absolutamente arbitrario. No puedes tú poner la carreta por delante de los caballos. En un país en el que constantemente se mandan mensajes de impunidad, yo creo que antes de pensar en acorralar a millones de muchachos de 18 años, que te gusta, de 22, 23 años que están acabando su carrera, a obligaciones para las que no están preparados, primero el gobierno debería de cumplir con todos los ciudadanos de los 0 años hasta que fallecen. Ahí sí entonces estamos hablando de cumplir. Pero cuando tú ves los servicios públicos que se nos prestan hoy, las obligaciones van a seguir siendo solamente para los causantes, ninguna para ellos. O a la par también, cada día tenemos más informalidad en las calles y ya sabemos que además de responder a una necesidad de falta de trabajo, siempre el comercio informal ayuda mucho para las elecciones, ¿no, Pancho? Bueno, este tipo de acciones, ahí es donde afecta. ¿Por qué en este momento? No, bueno, porque el presidente, entre reforma eléctrica, entre todos los asuntos, trae un constante caja de dinero derivado de su incapacidad de promover nuevas inversiones y amenazar a los empresarios, y enfrentar un periodo electoral donde el desempleo, la pérdida de poder adquisitivo y una serie de factores le son fundamentales a la hora de enfrentar una elección. Lo cual quiere decir que el presidente ahora sí estamos en el fondo del asunto, mi querido Beto. Este RFC te va a servir para amarrar un ingreso que te voy a dar y te voy a poder controlar. El fondo, desgraciadamente, queridos amigos de la audiencia, es puramente electoral. Y nosotros tenemos que entender que no podemos perder la libertad que tanto trabajo nos ha costado conquistar. Ya por último, Pancho, pues este fue el primer round donde midió las fuerzas el presidente de la República. Hoy en la mañana simplemente decía, la oposición casi le decía, tiene que someterse a la cuarta transformación, ¿no? Pues mira, cuando tú tienes miedo, Alberto, puedes generar varias reacciones. En política, la inteligente es sentarse a negociar. La irracional es, tengo tanto miedo que entonces voy a sacar lo más reactivo de mí, que voy a sacar el tema de las amenazas. El presidente al final del día sabe que no tiene la mayoría suficiente para ciertas cuestiones que le son fundamentales. Entre otras, una cosa es que en comisiones, queridos radioescuchas, se aprueben una ley, una miscelánea, y otra cosa es que pasa el Pleno. Y en el Pleno no tienen mayoría. Entonces ahí es donde nos podemos ver las caras todos, ¿eh? Claro, será la primera pelea que tendrá el presidente, la primera batalla, y vendrá el Senado, y después vendrá la reforma eléctrica, la reforma electoral, la Guardia Nacional y la revocación de mandato. Veremos cuál será la relación en estos 3 años del presidente de la República y la cuarta transformación con la oposición. Por lo pronto, Pancho, te agradezco como siempre tu comentario, como todos los martes. Muchas gracias, Alberto, y buen provecho a ti y a toda la audiencia. Gracias, Pancho Grau, y usted también lo puede seguir todos los miércoles, escribe en el diario 24 Horas y a través también de sus redes sociales.